Ideas millonarias. 44 estrategias que cambiarán tu vida. Por Juan Diego Gómez. Prácticas millonarias. Idea millonaria número 13. Obsesiónate con la disciplina. Nadie es disciplinado por mandato o por decreto. Si yo te digo a ti, levántate a las 5:30 de la mañana para ir a practicar tu deporte preferido, es posible que tú aceptes ese reto. No obstante, si te dijera que te levantaras a la misma hora para ir a pasear el perro de tu vecino, la respuesta cambiaría. Así las cosas, no se trata de que me digas que no eres disciplinado, solo se trata de que encuentres una razón poderosa para hacerlo. Una virtud que tengo, y hablo en primera persona, es la disciplina. Cuando examino las razones que han propiciado que desarrolle esa habilidad o virtud, encuentro que siempre han estado relacionadas con temas de mi interés o que son una motivación importante en mi vida. En mi adolescencia, por ejemplo, el fútbol era lo que más me motivaba, entrenar todos los días se constituía para mí en un auténtico placer, lo que hacía que ir a los entrenamientos luego de salir de mi jornada escolar no fuera nunca algo que hiciera con desdén o pereza. Más adelante, siendo profesor asistente de economía en la Universidad de Afit, leer libros, tener un horario de atención para los estudiantes y calificar exámenes eran actividades que disfrutaba bastante, y que en tal virtud nunca supusieron carga alguna. En años recientes la disciplina se preservó, surgía ahora mi obsesión por desarrollar mi propósito de vida, que incluía escribir, dictar conferencias, realizar videos, llevar a cabo seminarios, entre otras cosas. Cada una de estas actividades supuso un gran esfuerzo que incluyó, y sigue incluyendo, pocas horas de sueño, muchas horas de lectura y una gran mística para que las cosas resultaran bien. Vuelve y juega, actividades que me apasionaban facilitaban la disciplina. Podría continuar con muchos más ejemplos, pero el mensaje va quedando claro y es hora de nuestra primera moraleja para los que dicen carecer de la virtud de la disciplina. Cuando tú encuentras algo que te apasiona, el defecto desaparece. Cuando tu pasión por un tema es grande, la disciplina solo se convierte en un prerequisito para lograrlo. La mayoría de las personas que se afligen por ser indisciplinadas carecen de una pasión fuerte, de un incentivo o motivación grande para ser disciplinadas. Lo que tú tienes que hacer es encontrar algo por lo que valga la pena adquirir esa virtud. Ahora bien, tú podrás preguntarte, ¿cómo tener el tiempo suficiente para ser disciplinado y hacer lo que te corresponde para progresar? Aquí va una sugerencia adicional, más allá de dormir menos horas, que espero que te sea útil. No le digas a todo que sí. Para que la vida te rinda y el tiempo te alcance hay que aprender a decir no. Tú no tienes que responder todas las llamadas que te hagan, tú no tienes que responder todos los correos que te envíen, tú no tienes que aceptar todas las reuniones a las que te inviten. Si tú siempre dices sí, si te da vergüenza decir no, te darás cuenta al cabo del tiempo que no te rindió la vida, es decir, que te quedaron muchas cosas por hacer. Te preguntarás también en este momento si hay algo de egoísmo al decir no en algunas ocasiones. Posiblemente, pero la historia te premiará. Los grandes talentos suelen administrar bien su tiempo. Si revisas la vida de personajes tan disímiles como Mozart, Thomas Edison y Michael Jordan, encontrarás un patrón común: enfocarse en aquello que les importaba, en vez de distraerse en lo que transitoriamente podría llamarles la atención pero que no encajaba con la razón por la cual llegaron al mundo. Enfocarse en un tema y aplicarse a fondo es sinónimo de disciplina. Mozart compuso más de 600 obras, Edison registró 1093 patentes, Jordan estableció récords de cestas y triunfos como jugador de baloncesto profesional en la NBA, en los Estados Unidos. Sin embargo, Mozart no vendía los tiquetes de sus afamadas presentaciones, Edison no se obsesionó con toda clase de inventos, y mucho menos, Jordan se encargó de diseñar sus propios uniformes. Ellos tenían claro su foco, su centro de atención, y se obsesionaron hasta la saciedad por convertirse en los mejores.
Si tú te encuentras desarrollando demasiadas actividades, si por ser benevolente y evitar quedar mal ante los demás, si por pensar demasiado en el que dirán, estás diciéndole sí a todo, la vida no rinde y el tiempo no alcanza. Que quede bien claro el mensaje entonces, si tú quieres sobresalir en lo que haces, si tú aceptas el reto que te pongo de ser el mejor del mundo en aquello a lo que te dedicas, tienes que poner la disciplina por encima de la diplomacia. Esa disciplina te lleva a hacer muchas cosas que tú quieres hacer, no otras, que los demás quieren que tú hagas. Tú no puedes cobrar un tiro de esquina, como tantas veces lo he dicho, e ir a cabecearlo de manera simultánea. Tienes que delegar y definir si haces una cosa o la otra. Idea millonaria número 14, el poder del autocontrol. Una de las cosas con la que más incómodo me sentía hasta hace algún tiempo era que mis reacciones eran muy viscerales, muy emotivas e impulsivas. Ante cosas que no me gustaban, y muchas de ellas triviales por cierto, reaccionaba de manera primaria. Me cansé de eso. Cuando llego al mundo de la programación neurolingüística, lo hice con varios objetivos, y entre ellos estaba cómo tener más autocontrol, cómo retardar ese lapso que hay entre un estímulo y la manera en la que respondía a él. Por fortuna, la PNL me ayudó muchísimo en ese tema, como también en los de ser menos soberbio e intolerante. Te estarás preguntando cuáles son, más allá de los beneficios evidentes, esas ventajas que produce el autocontrol. Mientras más libertad tengas para escoger una reacción, mientras más control tengas sobre las alternativas que para ti son mejores a nivel de respuesta, tanto más feliz serás. Ante la congestión en el tráfico vehicular, ante un pedido que se demora en un restaurante, ante un vuelo que se retardaba, solía reaccionar de manera impulsiva. El autocontrol es ni más ni menos tomarse el tiempo para escoger tu mejor versión en cada momento, y te preguntarás por el cómo lograrlo. Empecé a practicar la meditación me tranquiliza, me vuelve más humano, más consciente, más reposado y con más criterio para elegir la respuesta que usar ante distintos estímulos. La música Zen también me ayuda bastante, durante varias veces al día, al estar más tranquilo, y esto no es incompatible con el modo hervir, puedo reaccionar mucho mejor. Lo segundo que hice para elevar el autocontrol fue entender, no juzgar, cuando yo entiendo a mi contraparte, cuando percibo que a lo mejor la persona que me insulta lo hace porque tuvo un mal día o porque tiene problemas o está estresado, me pongo en los zapatos del otro, soy más empático y juzgo menos. Si yo estoy más consciente entonces de cómo es ese otro ser humano, voy a ser más tolerante, y las reacciones primarias se quedarán en el pasado. Lo tercero, con el autocontrol tienes mejores resultados. John Maynard Keynes, uno de los economistas más brillantes de la historia, decía que tus segundos pensamientos suelen ser mejores que los primeros. Si controlándome, retardando la respuesta ante un estímulo, actuaré más sabiamente, los resultados van a ser más satisfactorios. La cereza del postre a estas formas o ventajas de autocontrolarse es tener la tranquilidad de que reaccioné como desee hacerlo. Control es poder. Si tú tienes autocontrol, si tú vences ese instinto primario al reaccionar y eliges la manera adecuada de hacerlo, vas a tener mucha más libertad, de lo que por cierto se trata la felicidad. A practicar entonces todos los días para autocontrolarse. Si un día te descontrolas, no te desanimes, a mí me pasa. Una cosa es que haya mejorado en el tema del autocontrol y otra que sea inmune a perder los estribos o estar vacunado contra la irritabilidad para siempre. Nada te puede llevar a desanimarte cuando hay tantas cosas por hacer, cuando hay tanta gente por inspirar, cuando hay tantas personas que están mirándonos para inspirarse y crecer. Si fallamos, volvemos a intentarlo, pero nunca renunciemos al gran poder que tiene el autocontrol para conseguir mejores cosas en la vida. No hay mayor riqueza que ser capaz de dominar lo que piensas. Haz pruebas de control de pensamientos, de dominio total de pensamientos. A no ser que se te prohíba, y solo para experimentar el reto que aquí te pongo, ingiere licor en tu casa, sin exceso, en una ocasión.
Será un momento en que supuestamente deberías perder el total control de lo que haces o piensas, y no lo pierdas, haz que tu mente se imponga a tu cuerpo, a la reacción química habitual de euforia y desinhibición. Estás al mando, y solo haces lo que tu mente racional dicta que hagas. Ahora ve más allá, ve un partido de fútbol de tu equipo favorito, cambia el deporte si quieres, y haz dos cosas: no celebres cuando tu equipo anote un gol o triunfe, quédate impertérrito, inmóvil, no sientas nada, como si no hubiese ocurrido algo, y no insultes a los jugadores del equipo contrario cuando les cometan faltas a los de tu equipo. Que nada se pase siquiera por tu mente, nada es nada. Resultados: fuiste capaz, vas bien. No, entonces sigue practicando. Son ejercicios de autocontrol en la práctica. Idea millonaria número 15, enamórate del apalancamiento. Apalancarse es aprovecharlo todo. Repito, todo, hasta lo inimaginable, como una enfermedad, un día lluvioso o una decepción amorosa. En cuanto a las ideas, no te angusties si no tienes todos los conocimientos que crees que deberías tener para generarlas o poseer toda la erudición que anhelas para sentirte pleno. Las personas que más sobresalen no son siempre las que más información acumulan en su cerebro, sino más bien las que tienen la capacidad de aplicar y poner en práctica esa información que pueden tener otros. Estoy convencido de que el momento en que Jeff Bezos fundó Amazon, había en el mundo más personas con conocimientos similares a los que él poseía, pero ninguno creó Amazon, solo él. Esa es la pequeña diferencia. De igual forma, debieron haber existido personas con mayores conocimientos que Steve Jobs para crear una compañía como Apple. Pero ninguno la creó, solo él, con Steve Wozniak. Como deduces entonces, el éxito no solo tiene que ver con los conocimientos que acumulas, sino con la capacidad de aplicarlos. Si únicamente de conocimiento se tratara, las personas con un coeficiente intelectual más alto, IQ por sus siglas en inglés, serían las más exitosas, inspiradoras o millonarias, por solo citar algunos casos. No obstante, y como resulta obvio, eso no ocurre en la realidad. Esa prueba no mide ni la actitud, ni la tenacidad, ni las agallas ni el sexto sentido que todo genio y púrpura posee para aprovechar lo existente y explotarlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Apalancamiento, una de mis palabras favoritas. O te apalancas o se apalancan contigo, nunca lo olvides. ¿Qué hago con lo que me pasa? Pregúntate siempre para qué pasan las cosas, no por qué te pasan. En octubre de 2017 tuve una cirugía en mi ojo derecho. A los pocos días de la operación mi ojo empezó a sangrar como resultado severamente de algo pesado que pude haber cargado o debido a la polución, característica de las principales ciudades de América Latina. Con un ojo absolutamente rojo me pregunté cómo sacarle provecho, sí, a un ojo rojo. A mi mente llegó algo que siempre le he recalcado a mis seguidores: cuando me hables de tu propósito de vida quiero verte en modo hervir, quiero ver fuego en tus palabras, pólvora en tus intestinos y sangre en tus ojos. Esto último, sangre en tus ojos, era precisamente lo que yo tenía. Se me ocurrió entonces poner una foto en las redes sociales que evidenciara, de manera literal, que tener sangre en tu ojo solo mostraba lo que sentías al referirte a lo más importante que existe en tu vida, esto es, tu propósito de vida o la razón por la cual viniste a este mundo. La foto fue llamativa en las redes sociales, un éxito en materia de visualizaciones, y más allá de que me preguntaran por las razones que habían llevado a que mi ojo se viera así, el mensaje había calado emocionalmente. Mira lo importante aquí entonces: un hecho aparentemente trivial y que incluso podría ser visto como algo malo o como una pequeña desgracia, lo utilizas para beneficio tuyo y de quienes te siguen. Esto ni más ni menos lo puedes llamar apalancamiento. Apalancarte es aprovechar todo, repito, todo, cuanto ocurra a tu alrededor. Lo que veas, sientas, pienses, cualquier cosa, solo pasa para que hagas algo con eso. No te lamentes ni te flageles por las malas noticias, la palabra mala la has puesto tú.
No significa que lo sea, depende de cómo la uses. Idea millonaria número 16. Dobla tu meta en el triunfo. Una de las mayores tentaciones que tenemos cuando hemos obtenido buenos resultados es relajarnos. Una persona con una mentalidad extraordinaria y destinada para grandes logros no puede caer en ese comportamiento. El conformismo es muy peligroso y cuando creemos haberlo superado o desterrado de nuestras vidas, de nuevo aparece, como si tuviera varias de ellas. En distintos ámbitos, entre los que se destacan el deporte y los negocios, llegar a una meta o conseguir un resultado pueden ser sinónimo de relajación. Es necesario ponernos nuevas metas y seguir trabajando incluso con más ahínco. Es común ver, para ser específicos, como un equipo gana un torneo de fútbol o una Copa Mundial y luego se cae en el siguiente torneo. Lo mismo puede ocurrir con un vendedor, tiene un mes de notorios resultados, solo para ver en el mes siguiente cómo ellos brillan por su ausencia y el desplome de sus ventas se hace manifiesto. Tú no seas así. Un nuevo listón debe ser establecido tras haber conseguido esa meta inicial, uno más alto y épico que devele tus mayores talentos y que te imponga el reto de superarte a ti mismo como nunca antes. Recuerda que la consecución de la meta anterior pudo haberse debido no solamente al resultado de tus esfuerzos y méritos, sino también a una meta tibia y poco digna de alcanzarse, que dista mucho de aquello para lo cual estás destinado. Así las cosas, nada más fascinante que ganar una medalla y repetirla en la competencia siguiente, llegar a una nueva vara en materia de ingresos y superarla de nuevo. Brillar en un torneo o competencia y repetir la gesta en la próxima ocasión, como lo hacen los grandes, es más, con un nuevo récord que muestre tu talante y tu gen púrpura. Por favor, y para ser concreto en este punto, los números son infinitos, los logros siempre pueden superarse y tú estás para más, no para conformarte ni para que a tu vida llegue la autocomplacencia. Idea millonaria número 17, aliméntate de tus cenizas. A veces quisiera que el pasado hubiese sido más difícil de lo que lo ha sido para mí. Así como lo lees, no lo has leído mal. Lo que más perturba la creación de ideas millonarias son la falta de confianza en sí mismo y la pesada carga de un pasado difícil. Los seres humanos solemos flagelarnos por lo complejo que pueda haber sido lo que hemos vivido. En múltiples ocasiones, con socios de Invertir Mejor, he sido testigo del peso que tiene la historia en su presente. Es como si se hubieran puesto encima de sus hombros una maleta repleta de plomo para luego intentar correr. Ese pasado difícil se disfraza de múltiples formas, desde las carencias financieras, pasando por la violencia intrafamiliar, siguiendo con la ausencia de un padre que estuviera presente en aquellos momentos que van esculpiendo nuestro futuro, entre muchos otros ejemplos que son las principales causas de aflicción y pérdida de confianza. Es muy posible que te sientas identificado con alguna de las situaciones descritas, aunque estoy seguro de que sumarías a ellas otras por las cuales has atravesado. Sería una labor compleja para mí plasmar en estas páginas las crueles y hasta surrealistas historias que me ha correspondido escuchar a lo largo de muchos años como coach. Con lágrimas en los ojos, hombres y mujeres de distintas edades y procedencias han relatado lo vivido. Desde un silencio absoluto, pasando por evidentes nudos que se hacen en la garganta en el momento de hablar, acumulados por mucho tiempo y que parecieran haber querido desatarse desde años atrás. Seres humanos muestran lo vulnerables que somos y la ayuda que necesitamos todos, sin excepción, en ciertos momentos de la vida. Aún así, después de la noche vuelve a salir el sol, en un nuevo día. Conteniéndome, y en un momento en el cual la empatía pareciera reñir con la fuerza y entereza que como coach debo mostrar, les he dicho a esas personas, las dificultades que has citado se convertirán en las piedras con las que edifiques tu propio imperio, las lágrimas que aquí has derramado servirán para acrecentar el caudal del océano por el cual navegues, las angustias que viviste. La ausencia de abrazos y de cosas tan básicas como un juguete en una noche de Navidad te darán la fortaleza, sabiduría y resistencia que necesitas para enfrentar el futuro. Con sorpresa, muchas personas me miran cuando les digo que su pasado difícil será la cuota inicial de un mañana exitoso.
Los invito a cerrar los ojos y les digo, tú y yo en este momento construiremos la película de tu vida. Esta es la historia de un hombre, o de una mujer, a quien no le sobró nada en su infancia, a quien menospreciaron y miraron por encima del hombro en múltiples ocasiones, a quien le quisieron destruir sus sueños y anhelos más elevados, a quien le dijeron: esto no es para ti, eso es para otros, que tienen más suerte que tú, a quien le hicieron creer que vivir era solo privilegio de unos cuantos y que solo debería trabajar, de sol a sol, para subsistir y no morir en el intento. Ese ser humano, sin embargo, lo aguantó todo, lo soportó todo, y empujado por la fuerza de sus sueños, que nadie logró destruir, y por la presencia de un ser superior que no lo abandona, siguió adelante, y con la fe del minero que no se rinde y que vence cualquier obstáculo, entendió que más que tragedias, que más que pruebas difíciles, solo había vivido lo necesario para convertirse en una nueva persona. Es ese ser el que hoy se encuentra frente a mí, el ser que protagonizará, cual gesta épica, una historia inspiradora que resume a quien venció las dificultades y que ahora se encumbra como referente de un propósito de vida cumplido a cabalidad. Serás tú entonces el protagonista principal de la película, serás tú entonces el que tomando el micrófono en la tarima de un auditorio a reventar muestres como las cicatrices te hicieron más fuerte, y ahora, con tu mejor sonrisa y a base de tesón y actitud, muestras los resultados con los que siempre soñaste y que muy en el fondo sabías que habrías de cumplir. Señoras y señores, con ustedes el ser que venció el escepticismo y demolió las probabilidades que estaban en su contra. Ahora te pregunto, ¿quieres ser tú el protagonista de esta película? Estoy seguro de que sí. Ningún video de los cientos que reposan hoy en nuestro canal de YouTube, Invertir Mejor Online, me llena de tanta satisfacción como aquel que bauticé Historias Épicas, léase, la transformación que con gran mérito emprende un ser extraordinario para superar un pasado difícil y esculpir una nueva historia. Una de esas historias épicas la proporcionó Richard Buckminster Fuller. A los 32 años habitaba una vivienda de beneficencia. Poco antes, su hija había muerto de polio y meningitis. Bebía mucho, tenía una depresión crónica y consideraba suicidarse. Una noche, cuando estaba en un puente y sin decidirse a saltar, se hizo una serie de preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Por qué merece la pena vivir? Apareció la respuesta. Empezaría un experimento para determinar en qué medida un individuo podría contribuir a cambiar el mundo y beneficiar a toda la humanidad. En los 55 años previos a su muerte, patentó más de 2000 inventos, escribió 25 libros y pasó a la historia como uno de los mejores pensadores, inventores y líderes con vocación de servicio que hayan vivido. Como lo dijera también Mathieu Ricard. Por trágica que sea una situación, en el caso de la muerte de un familiar, por ejemplo, hay innumerables maneras de vivirla. La felicidad se encuentra atrapada en la tormenta cuando no se tienen los recursos interiores suficientes para conservar ciertos elementos fundamentales de bienestar, el gusto por vivir, la convicción de que la alegría sigue siendo posible y la comprensión de la naturaleza efímera de todas las cosas. Es interesante señalar que no es necesariamente cuando sufrimos grandes conmociones interiores cuando nos sentimos peor con nosotros mismos. Se ha observado que los índices de depresión y suicidio disminuyen considerablemente en época de guerra. Se sabe también que los cataclismos a veces hacen que salga a la luz lo mejor del ser humano en lo que se refiere a valor, solidaridad y voluntad de vivir, y que el altruismo y la ayuda mutua manifestados en tales situaciones contribuyen considerablemente a reducir los trastornos postraumáticos asociados a estas tragedias. Ahora bien, ese peso que nos oprime el pecho no lo ha dejado caer el marido infiel, el objeto de nuestra pasión, el socio desaprensivo o el acusador injusto, sino nuestra mente. Y lo que proporciona la materia prima a ese peso y le permite caer sobre nosotros es el sentimiento de la importancia de uno mismo. Todo lo que no responde a las exigencias del yo se convierte en una contrariedad, una amenaza o una ofensa. El pasado hace daño, somos incapaces de disfrutar del presente y nos encogemos ante la proyección de nuestros tormentos futuros.
A cambiar entonces tu vida, decreta que me contarás en vivo tu historia épica. Idea millonaria número 18, multiplica tu generosidad. Dile a Dios en voz alta que tu propósito de vida es tener libertad financiera, llenarte los bolsillos de dinero, viajar por el mundo, construir una casa para tu madre, tener tiempo para tus hijos o algún otro propósito que gravite alrededor de tu interés personal, y solo verás por parte de él una sonrisa tímida y un rostro que devela cierto dejo de insatisfacción. Dile por el contrario que tu propósito de vida es ayudar a millones de personas, dile que tu mayor afán es servir, desde lo que sabes, con tus conocimientos y experiencias, a muchos seres humanos que te necesitan por el mundo, y verás la más hermosa de las sonrisas y la manifestación más clara de satisfacción de parte de él. Encontrarle un sentido a tu vida, ese para que viniste al mundo, fue por cierto uno de los temas centrales de mi libro Hábitos de Ricos. Cuanto más cambiamos nuestra visión de pensar en nosotros mismos hacia desear más para los demás, más ricos nos volvemos. Cuando le decimos al universo, dame, solo dame, él responderá de igual manera, y te encontrarás ansioso y expectante por el resultado. Pero cuando preguntas, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿De qué manera puedo servir a través de mi talento y conocimientos? ¿De qué forma es posible contribuir a la felicidad de los demás? El universo te replica, ¿cómo puedo compartir yo contigo? Eres un ser generoso y te doy de vuelta lo que me pides. Acostumbrados como estamos a pensar primero en nosotros mismos, pensar en los demás en primera instancia pareciera sonar a herejía. No obstante, y por experiencia te lo digo, cuanto más te preocupes por los demás, más verás atraer riqueza a tu vida. Seguramente recordarás una de mis frases favoritas y que ha tenido mayor calado entre todos nuestros seguidores, impacta millones y te llenarás de millones. Preocúpate primero por dar, y te llegará, asegúrate primero de agradecer y terminarán dándote las gracias, comparte tu conocimiento con quien lo necesita y una sabiduría infinita te llegará de vuelta. La inspiración no se obtiene por mandato ni de un plumazo a partir del cual empiece a funcionar. Más bien entiende que cualquier acto generoso que venga de tu parte como respuesta a tantas necesidades existentes contribuye a que te sientas inspirado. Tú podrás decir, Juan Diego, me considero una persona generosa, no obstante aún no soy rico, ni mucho menos millonario. Te pregunto con respeto, ¿cuándo le pides a Dios o al universo que te ayude para que se cumpla tu propósito de vida, qué les pides? Es posible que les pidas dinero, tiempo libre, libertad financiera, bienestar para tu familia, un mejor empleo para ti, entre otras cosas. ¿En quién estás pensando allí? ¿Acaso no son esas peticiones ejemplos de estar pensando solo en ti? Si fueras lo suficientemente generoso, tu pedido tendría que ver con poder ayudarles a muchísimas más personas de las que hasta hoy sirves o ayudas. Creemos ser muy generosos porque damos una buena propina en un restaurante o una limosna digna en una iglesia, pero eso no basta. Estamos dotados de capacidades y talentos que nos imponen un reto mayor, servir a millones de personas con las herramientas que tenemos para hacerlo, nuestros talentos, nuestras experiencias, el tiempo con el que contamos. No pidas entonces solo cosas para ti, pídele a Dios para que te ayude a servir a mucha más gente. ¿Sabes qué le pido a Dios en las noches cuando voy a dormir y me encuentro rezando? Señor, ayúdame a servirles a muchas más personas de las que hasta hoy sirvo. Sé que muchas cosas de las que digo y hago pueden ayudarles. Dios me escucha y atiende mi llamado. Por favor, que tu vida y lo que haces haga sonreír al ser superior en el que crees. Ya no más egoísmo, ya no más peticiones dictadas por el ego, es el momento de entregarnos a causas más grandes que nuestra propia vida. ¿Y sabes qué ocurre, curiosamente? Que al hacerlo, aquello que pedías para ti se cumplirá. Tu tiempo libre, tu libertad financiera, el bienestar de tu familia, un mejor empleo serán saciados, toda vez que, como consecuencia lógica de un propósito de vida bien desarrollado, se harán realidad. Hay múltiples formas de practicar la generosidad y, al hacerlo, sentirte bien y hacer sentir bien a los demás.
Una práctica que vengo desarrollando de tiempo atrás consiste en que cuando encuentro a alguien que está muy por encima del trabajo que desempeña, le digo lo siguiente. ¿Utilizas Internet? Claro que sí, me responden. ¿Y en Internet sueles ver videos en YouTube? Por supuesto que veo videos, afirman. Y continúo, pon en el buscador del canal de YouTube el nombre, Juan Diego Gómez, allí podrás ver de manera gratuita cientos de videos míos que te cambiarán la vida. En 6 meses no te quiero ver aquí. Al hacer esto le estoy dando la oportunidad a alguien de que cambie su vida sin que sea ese alguien quien me lo solicite. No esperes a que te pidan ayuda para ayudar. Tú puedes hacer de cada interlocutor a alguien mejor. Basta solo que te pongas la vestimenta de la generosidad para que a cada ser humano con el que te encuentres le digas unas palabras que lo puedan hacer mejor o llevar a tener una vida mejor. No tienes que recurrir a mis videos en YouTube, eso es solo un ejemplo. Sugiérele un libro que haya cambiado tu vida, o un viaje mágico que hayas hecho o un video de alguien que sea un referente para ti y que te haya marcado, en fin. Hay tantas maneras de influir en alguien que no serían suficientes estas líneas. El mensaje espero que haya quedado claro, la generosidad hay que tatuársela si quieres ser más feliz y atraer abundancia. Y no solo se trata de que invites a ver videos, leer libros o realizar viajes a tu interlocutor para que extienda el tamaño de sus alas. Invítalo por medio de una pregunta a que se cuestione sobre su papel en el mundo, que es en el fondo lo que queremos que haga esa persona. Mira esta anécdota que viví, le pregunto a una mesera de un restaurante al que fui a cenar con mis hijos, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué viniste a este mundo? La mujer duda en responder y luego me dice, nunca me había preguntado eso, se sonroja, hace una nueva pausa y continúa, quiero tener una casa propia. Le digo, no te estoy preguntando qué cosas quieres para tu vida, sino más bien, ¿cuál es tu propósito de vida? No lo sé, afirmó. Le sugerí ver mis videos con la firme esperanza de que contribuyeran a encontrar una respuesta. Esto que viví es más común de lo que crees. La mayoría de la gente se muere sin tener claro un propósito de vida y, por ende, sin desarrollarlo. Con cualquier persona que te encuentres, haz la misma pregunta y contribuirás con la generosidad de tu pregunta a su desarrollo. Si no tienes claro tu propósito lo confundirás con una cosa, como la mesera, y con el resultado que quieres, esto es, tiempo libre, bienestar para tu familia o viajar por el mundo. Lo anterior prueba que estamos en medio de muchos sonámbulos, personas que caminan dormidas sin rumbo conocido, seres que respiran, trabajan y pagan deudas, y luego repiten ese proceso por muchos años, enseñándolo incluso a sus hijos. Haz la prueba, deleítate preguntando cuál es tu propósito de vida a cualquier persona con la que te encuentres. Te vaticino que, de cada 10, solo 1 o 2 te responderán algo contundente o que te impresione. De los restantes, 4 o 5 no tendrán ni la menor idea, y 3 o 4 más te dirán que ganar mucho dinero o vivir bien. Vas entendiendo por qué hay tanto pobre, depresivo y conformista a tu alrededor. En el siglo de las comunicaciones, en un mundo en el que enviamos mensajes de todo tipo, en cuanta red social hay y a través de infinidad de chats, no enviamos el mensaje más importante de todos. Aquel en el que le decimos al universo lo que queremos y hacia dónde vamos. Como testimonio fidedigno de lo anterior solo quiero recordarte con base en hechos reales como, lo que acabas de leer, funciona. Desde mis primeros programas en televisión, cuando compartía con alegría y mística algunos conocimientos en economía y finanzas, pasando por los cientos de videos que de manera gratuita puedes ver en nuestro canal de YouTube, Invertir Mejor Online, y continuando con los conversatorios mensuales que desarrollé años atrás y en los que personas provenientes de distintos rincones del continente podían acercarse, sin costo alguno, para recibir información e inspiración en educación financiera y crecimiento personal, he sido testigo de la importancia que tiene la generosidad para sentirte más feliz y obtener de vuelta, con creces y sin proponérnoslo, los dulces frutos de haber sembrado con generosidad.
Todavía recuerdo a quienes me criticaron por haber desarrollado conversatorios gratuitos, en los que por espacio de 2 horas compartía conocimientos que versaban sobre los más diversos temas del mundo de las inversiones y las finanzas. Cuando ante esos comentarios simplemente afirmaba que era lo mínimo que podía devolverle a la sociedad por su calidez y generosa acogida a lo largo de tantos años, no faltaron las voces que me tildaban de ingenuo. Juan Diego, si estuvieras cobrando por esos espacios, así fuese a una tarifa mínima, habrías recaudado muchísimo dinero, me decían. No todo se trata de dinero, y en ciertos momentos de la vida compartir lo que se tiene sin esperar nada a cambio es de las inversiones más satisfactorias y con el tiempo más rentables que podemos hacer. Al tener presente los esfuerzos y sacrificios de muchas de esas personas que llegaban a los conversatorios, sentía que no debía hacer cobro alguno, por mínimo que fuera. Si quieres recibir, empieza por dar. Y no vaciles en que lo que das sea gratuito en muchas ocasiones. Recuerda que un ser superior te ha dotado de maravillas innumerables de las que puedes disfrutar y por las que nada has tenido que pagar. ¿Te han cobrado por ver una luna llena, o por ver cómo se oculta el sol en un atardecer lleno de magia? ¿O por ver cómo tu hijo sale del vientre de tu esposa? ¿Cómo no actuar, entonces, de manera generosa ante muchas oportunidades que nos da la vida para hacerlo? Sin proponérmelo, dar primero y sin esperar contraprestación alguna, se convirtió en una de las actividades más rentables de mi vida. Gran parte de mis clientes y negocios han tenido por génesis esos conocimientos compartidos de manera gratuita. Aquellos que antes no pagaron quisieron saber más, y hoy lo hacen no solo como respuesta a lo que en su momento tuvieron sin costo alguno, sino como forma de seguir expandiendo lo que con mística se les brindó. The Stone, cofundador de Twitter, afirma a propósito de la generosidad. Los emprendedores se están dando cuenta de que no es necesario esperar hasta que ganen un montón de dinero para empezar a ayudar a los que lo necesitan. De hecho, cuanto antes apoyes causas sociales, mejor. Involúcrate emocionalmente en tu trabajo, el éxito se fundamenta en el trabajo con amor, el impacto positivo en el mundo y ganar dinero, y estos 3 elementos son igual de importantes. Y recuerda tener empatía, dedicar tiempo a ponerte en la piel de los demás. Idea millonaria número 19, apuesta con quien más te duela perder. La mayoría de las personas no progresan financieramente porque en su vida nunca estuvieron al límite. Esto es, no estuvieron contra las cuerdas o no tuvieron la fortuna, como muchos sí la tuvimos, de que nos hayan tirado la vaca por el precipicio. La urgencia que supone estar al límite invoca los más geniales pensamientos que todos los seres humanos podemos llegar a tener. Imagina por un momento que tu peor enemigo, o alguien con quien definitivamente no te gustaría llegar a perder, acuerda contigo la siguiente apuesta: cada uno empezará un negocio con un mismo capital. Aquel que menos utilidades le extraiga a ese capital al cabo de un año pagará al otro la suma de $50,000. Te han retado, te han dicho en otras palabras que si no tienes éxito, le tendrás que pagar a esa persona que te desagrada, y sin que aún sepas cómo, un dinero importante. Solo tienes 2 resultados posibles: o triunfas con un negocio que te dé mucho más que lo que hasta hoy has conseguido, o verás como tu peor enemigo se ríe en la cara de ti, mientras llena sus arcas con los $50,000 que tanto esfuerzo te ha costado obtener. Te puedo vaticinar lo siguiente: lo mejor de ti saldrá a flote tras esa apuesta. Asumiendo que el negocio que se cree tenga el carácter de legal, no fraudulento, y que las medidas serán acordadas no solamente por las partes, sino también con la ayuda de un veedor o tercero, la apuesta se constituirá en un punto inflexión en tu existencia. ¿Sabes por qué la mayoría de los empleados tradicionales no son millonarios? Porque pocas veces se ponen al límite en su vida ni, mucho menos, tienen las agallas suficientes para hacer ese tipo de apuestas. Te estarás preguntando por qué debo apostar con un enemigo y no con cualquier otra persona. La razón es muy simple: el solo hecho de pensar que una de las opciones es pagarle dinero a alguien que no merece tenerlo por nada del mundo activará la llama o fuerza interna que requieres para progresar,
es ganar sí o sí. No hay mañana, no hay excusas. Solo imagínate el escenario, repito, en el que tu enemigo se regodea en presencia tuya y te pasa los billetes por tu rostro, en una clara señal de que tú has sido el perdedor. Estoy seguro de que solo al imaginártelo te habrán dado náuseas. Ahora piensa en el escenario que queremos, aquel en el que la urgencia disfrazada de apuesta hizo que brotara el genio que llevas adentro y que aún quizás se encuentra dormido. Pensaste en cosas en las que nunca habías pensado, asumiste los riesgos que nunca habías asumido, contaste con la fuerza necesaria y con la determinación suficiente que tiene todo ganador en su vida. Sacaste adelante un negocio exitoso, te ganaste $50,000 y le demostraste no solo a tu enemigo, sino al universo mismo, de que estás hecho. Te estarás preguntando, Juan Diego, ¿y qué ocurre si no tengo enemigo alguno que haga atractiva esa apuesta y que me ponga contra las cuerdas? Estoy absolutamente seguro de que cuentas con la inteligencia suficiente para cambiar la palabra enemigo por alguna otra que haga que se active dentro de ti un auténtico motor, que podrás llamar modo hervir. Necesitas simplemente un detonante que encienda a ese gigante dormido que no quiere continuar en tal condición, sino más bien, que nació para ser un auténtico demoledor, un auténtico domador de demonios, un auténtico desafiante de probabilidades en su contra. He leído sobre personas que han practicado esta idea millonaria. Magnus Schevin, el famoso actor que personificaba a Spartacus en el programa infantil Lazy Town, se hizo millonario con una historia similar, simplemente no apostó con un enemigo, sino con un amigo que lo desafió. La apuesta fue solo la excusa para que brillara su ser y brotara el genio que todos llevamos adentro. Si él pudo hacerlo con un amigo, imagínate lo que surgirá de ti con un enemigo. No te angusties por los detalles, basta que pongas un veedor o un abogado de por medio para que fije las condiciones de la apuesta y garantice el cumplimiento de la misma. Recoge la esencia de este ejemplo y nos veremos en el Olimpo, o como bien lo diría mi amigo Camilo Cruz, el autor de decenas de libros, entre ellos La Vaca, en la cumbre del éxito. Idea millonaria número 20, establece nuevos límites. Uno de los ejercicios más fascinantes que he creado consiste en invitar en mis conferencias a una persona del público a que suba al escenario. Una vez estamos juntos le digo lo siguiente. Haz ya 10 flexiones de pecho, velitas o lagartijas, como comúnmente se le dice a este tipo de ejercicios en América Latina. Ante el auditorio, la persona empieza y fácilmente completa su tarea. Una vez terminada le pido que se ponga de pie, respire profundamente y me diga en qué número estaba pensando cuando le asigné hacer las flexiones. Juan Diego, estaba pensando en llegar a 10. Ahora le digo, si tú crees que lo peor ya pasó, estás equivocado. Escúchame bien lo que te voy a decir, ahora, y delante de tus compañeros, a 100 flexiones de pecho. La cara de sorpresa mezclada con cierta expresión de angustia no se deja esperar. Desde un estás bromeando hasta lo que me pides es cierto, he escuchado a lo largo de muchos eventos. Claro que es cierto, afirmo, empieza ya a hacer 100 flexiones de pecho. Como si estuvieran siendo conducidos a la hoguera, las personas empiezan lentamente, 1, 2, 3. Una vez llegan a 11 les pido que se detengan y respiren profundamente de nuevo. Repito la pregunta, ¿en qué número estabas pensando cuando empezaste a hacer las flexiones? En el número 100, Juan Diego. Perfecto, aquí va la moraleja o enseñanza que quiero que recuerdes siempre, cambia la palabra flexiones por millones. Un silencio fascinante se apodera no solo de mi interlocutor, sino del auditorio por completo. Muchos, sino la gran mayoría, han empezado a entender el mensaje del ejercicio que se acaba de vivir. Cuando tú tienes el 10 en la mente eso será lo que consigas. Cuando por el contrario subes tu listón y ya lo ubicas en 100, pasarás por 10, por 20, 30, 40, y así sucesivamente, y solo serán otros números más, por los que pasaste sin que te dieras cuenta ya que tu mente estaba en 100. Alguien me dijo en cierta ocasión, Juan Diego,
Llegará un momento en tu vida en que descubras que es más fácil llegar a ganarte $50,000 que lo que fue para ti ganarte $5,000. En su momento lo miré con escepticismo, con el tiempo descubrí que era cierto. Tú terminas consiguiendo lo que tienes en tu mente, la meta que te pones. Recuerdo a alguien que en cierta ocasión me dijo, necesito un empleo con el que al menos pueda pagar los gastos fijos que tengo al mes. ¿Sabes qué pasó? Lo terminó consiguiendo. Y en otra oportunidad, una mujer me manifestó, he soñado con tener un empleo en el que me paguen $5,000 mensuales. Con el tiempo, también lo consiguió. ¿Qué hubiese pasado si en los dos casos hubieran buscado tener un ingreso de $100,000 mensuales? Dicho de otra manera, ¿qué habría ocurrido si el listón hubiese sido puesto en un lugar más alto desde el principio? Es posible que la respuesta que se está pasando por tu mente sea la misma mía, es decir, que lo hubieran alcanzado también. Nada más fascinante para subir el listón que cambiar nuestras creencias y jamás volver a pronunciar la palabra imposible. Así como caminar sobre el fuego en ejercicios de PNL tiene por objetivo desafiar probabilidades y echar por la borda la palabra imposible, tú también puedes llevar a cabo actividades que otros tilden de poco realistas, pero que tu tenacidad y persistencia terminen por validar. Tú creerías posible, por ejemplo, que un libro de $20, que se puede comprar en la librería, pueda ser pagado por alguien en una subasta por un monto superior a los $100,000? La respuesta más obvia sería no, es imposible. ¿Cómo podría estar dispuesto a pagar por un libro de $20 un monto superior a los $100,000, excepción hecha, de que la persona se encuentre bajo sustancias tóxicas o literalmente fuera de sus cabales? Pues déjame decirte algo, y tengo a cientos de personas que servirían de testigos, y a la grabación misma de la subasta que permitió ese resultado. Es posible. Y lo he realizado no solo una, sino varias veces, en distintos escenarios de todo el continente, en mi programa de PNL, Cero Imposibles. Los eventos de noviembre de 2017 en Ciudad de México y de enero de 2018 en Medellín son solo dos ejemplos. Recuerda algo, imposible es solo lo que con el tiempo se vuelve posible. Imposible es una opinión, no un hecho. Imposible era volar, imposible era vivir hasta los 100 años, imposible era comunicarse por teléfono en cuestión de segundos con otra persona ubicada al otro lado del mundo. No sigas dudando más, solo reconoce que existe información que aún está oculta para ti y que te lleva a llamar algunos eventos como imposibles. Tú sabes lo que sabes, tú sabes lo que no sabes, no obstante, lo que no sabes está ahí, y de llegar a saberlo, te permitirá reevaluar la palabra imposible. Muchos dicen estar bien. ¿Qué es bien? ¿Bien frente a quién? Se acostumbraron a sobrevivir la vida, y sin ruborizarse, se jactan de poder ahorrar $1,000 mensuales, toda vez que sus ingresos son $2,000 y sus gastos mensuales de $1,000. Cuando miramos en detalle los $1,000 de gastos, encontramos que solo son el resultado de una lucha por la sobrevivencia, que mucho se distancia de la calidad de vida que desean tener. Como tantas veces lo he repetido, tus ingresos deben pagar la vida que quieres, no los gastos que hoy posees y que solo podrían ser el reflejo fiel de la lucha por sobrevivir en la cual te encuentras. Es hora de cambiar el chip y establecer nuevos estándares y renovadas exigencias para tener la vida que mereces. Una cosa es creer que eres rico y otra muy diferente que lo seas. Cuando un latinoamericano promedio llega a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro, trabaja hasta 18 horas diarias, recibe ingresos superiores a los que tenía en su país de origen y, en ocasiones, la persona cae en la trampa de la riqueza, creer que es rica cuando realmente ahora es más pobre. En el país que lo acoge la mayoría gana más que ella, todo es más caro, no dispone de tiempo para incrementar su educación financiera y, no obstante, cuando le preguntas por su nueva situación económica, te dice que es mucho mejor, porque lo que gana dobla, y hasta triplica, lo que ganaba en su país. Tiene ingresos más altos, sí, pero ¿a qué precio? Quizá al precio de no ver a su familia,
quizá al precio de estar gestando una enfermedad por el estrés y la fatiga a las que se ve sometido, quizá al precio de no tener calidad de vida ni tiempo libre para incrementar su educación e ir por mucho más dinero en un futuro. Esa persona es pobre y cree ser rica. Recuerda, si tú no tienes tiempo suficiente para incrementar tu educación financiera y seguir cosechando para un futuro promisorio, estás siendo más pobre que nunca. Si por el contrario tus ingresos son bajos pero dispones del tiempo para invertir en ti, terminarás recibiendo mucho más de lo que hoy recibes. Te lo digo por mi propia experiencia. Tras leer lo anterior, me podrás preguntar: ¿y no es mejor estar empleado, así no esté muy conforme con lo que hago? Al menos gano más dinero. No lo creo. Hay quienes afirman: me freno cuando quiero abandonar la carrera de ratas en la que me encuentro, trabajar, pagar deudas y tener que volver a trabajar, empiezo con bríos pero luego desisto, por fortuna tengo mi empleo. ¿Por fortuna? Si no lo tuvieras no desistirías y veríamos una mejor versión tuya. No subas el listón solo en lo que es evidente, como el dinero, el número de casas que deseas tener, las empresas que quieres crear o los libros a leer por mes, entre otros. Hazlo también con lo que piensas y sientes, lo que se encuentra dentro de ti, tus listones emocionales, que influirán sin duda en los materiales. Corta los pensamientos tóxicos que tengas. Reduce a cero los lamentos sobre cualquier tipo de temas o situaciones por las que pases y más bien toma decisiones. Deja de responsabilizar a los demás por tus resultados, disminuye los juicios que a diario haces de los demás hasta erradicarlos. Es más, y lo repito, los estándares que tú quieres mejorar en lo material tienen mucho que ver con que cumplas tus listones emocionales. En la medida en que desarrolles el autocontrol y la firmeza de propósito para subir tus exigencias, por ejemplo, y mejorar en lo que por mucho tiempo te ha afectado y saboteado tu éxito, con mayor facilidad irás logrando lo que quieres para tu mundo exterior. No olvides que este solo es el resultado de lo que vives dentro de ti. Te pondré un ejemplo concreto: en la medida en que tu corazón se llene de amor y con él, que tus pensamientos se depuren, se vuelvan más sanos y dejen de transitar por las carreteras del juicio, la discriminación, el odio y la intolerancia, tanto mejor serán tus relaciones afectivas y emocionales con los demás. Así, no te sorprendas que nuevas posibilidades laborales y nuevos amigos de mayor estatura emocional y alcance intelectual lleguen a tu vida y copen los espacios que anteriormente ocupaban aquellos que aún no se exigen lo suficiente para lograr mejores desempeños. En cierta ocasión le dije a alguien que estaba angustiado por no encontrar una mujer que lo entendiera y con la cual compartir su vida, que al igual que como ocurre con el dinero, solo debía velar por acumular méritos para que llegara. Si tú te haces más grande como ser humano venciendo tus defectos, superando tus miedos y sobre todo exigiéndote día a día para lograrlo, Dios tomará nota de ello y acreditará en tu cuenta de méritos lo suficiente para que llegue la mujer que te mereces. Idea millonaria número 21. Recuerda siempre que tú no eres menos que nadie. Irreverencia. A Steve Jobs, el cofundador de Apple, lo recuerdas por su brillantez, intensidad, creatividad y espíritu competitivo. Quizás no lo recuerdes por tratar muy mal a la gente ni por la paternidad que negó por un buen tiempo. A Albert Einstein lo recuerdas por la teoría de la relatividad, por sus célebres frases, su pelo alocado y su genialidad científica. Quizás no lo recuerdes por ser un mal padre, distanciado de sus hijos por muchos años y por sus reiteradas infidelidades. A John Lennon seguro lo recuerdas por ser un músico brillante, tanto en su época con los Beatles como luego, cuando fue solista. A lo mejor tampoco lo recuerdas por su frase: somos más famosos que Dios, pronunciada torpemente en pleno auge de la banda de Liverpool. Hoy evocas a un referente como Thomas Edison y te congracias con su enorme capacidad de trabajo, dedicación y persistencia. Quizás no lo recuerdes por las ligerezas que le criticaron algunos para apropiarse de ideas ajenas. Suficiente ilustración. Los grandes también cometen errores. Los admiramos, pero también tienen debilidades. No son dioses ni extraterrestres, como tú o como yo,
van al baño y hacen lo que tú y yo hacemos en el baño. No los endioses ni te sientas menos que ellos. Te puedo garantizar algo, hay aspectos en los que lo superas, sí, tú lo superas en algo. Llénate de confianza y explota ese algo. Te preguntarás, Juan Diego, ¿no hay algo de ego en esas reflexiones? Posiblemente, pero te diré algo que hace mucho tiempo aprendí, el ego es malo, no totalmente malo. Si lo sabes usar en pro de buenas causas, te será de utilidad, y para avalarlo, te cuento una corta historia, muy bien resumida por cierto en el libro Prosperidad Verdadera, de Yehuda Berg. En la década de los 70, el ejecutivo Lee Iacocca fue despedido de la Ford Motor Company tras una encarnizada lucha contra la dirección. Poco después, Iacocca recibió la oferta de convertirse en el presidente de Chrysler, el eterno rival de la Ford, que estaba pasando por un mal momento. Es demasiado, dijo Iacocca a su esposa, no puedo hacerlo. El señor Ford se sentirá probablemente muy contento al oír eso, contestó su esposa, y con eso fue suficiente. Lee Iacocca tomó las riendas de Chrysler y logró uno de los repuntes más espectaculares en la historia corporativa de los Estados Unidos. El ego era su fuerza impulsora en Chrysler, pero la verdadera base del éxito de Iacocca fue que sus esfuerzos trascendieron su ego. Chrysler se convirtió en una causa para él, no en un trabajo. Y como el objetivo era mayor que sus motivos personales, llevó a miles de personas a crear milagros en un pueblo que lo necesitaba desesperadamente. Lo que Lee Iacocca descubrió, y lo que tú necesitas en tu vida, es una herramienta muy poderosa llamada propósito superior o como lo he manifestado, tu para qué o propósito de vida. ¿Recuerdas la idea millonaria apuesta con quien más te duela perder? Pues bien, la historia que acabas de leer te habrá permitido evocarla cegaramente. Es poner al ego en función de una buena causa, lo que no significa que el ego sea bueno por sí mismo. Mathieu Ricard, en su libro En defensa de la felicidad, dice lo siguiente sobre el ego. Por temor al mundo y a los demás, por miedo a sufrir, por angustia de vivir y de morir, imaginamos que encerrándonos en una burbuja, la del ego, estaremos protegidos. Creamos la ilusión de estar separados del mundo esperando así alejarnos del sufrimiento. Hay una gran diferencia entre una confianza en sí mismo y el ego. La confianza es una cualidad natural de la ausencia del ego. Disipar la ilusión del ego es liberarse de una vulnerabilidad fundamental. El sentimiento de seguridad que proporciona semejante ilusión es, en efecto, eminentemente frágil. La confianza auténtica nace del reconocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas y de una forma de conciencia de nuestra cualidad fundamental. La experiencia demuestra que los que han sabido liberarse un poco del yugo del ego piensan y actúan con una espontaneidad y una libertad que, afortunadamente, contrastan con la constante paranoia que provocan los caprichos de un yo triunfal. Idea millonaria número 22. Crea ventajas psicológicas. Las ventajas psicológicas, como yo las llamo, son una poderosa fuente de autoconfianza. Antes de entrar a definir qué significan, déjame decirte algo que creo importante, todo aquello que yace en tu subconsciente y que te ayuda a llenar de autoconfianza para enfrentar cualquier clase de retos debe ser estimulado. Si tú no puedes acudir a esas fuentes de confianza que como consecuencia de los actos y gestas que hayas tenido en tu vida, veremos en ti a alguien vacilante y normal. Pero si por el contrario eres una persona que irradia confianza en sí misma, serás capaz de todo. Las ventajas psicológicas no son más que eso, hechos que te hacen distinto, logros que te llenan de poder, momentos que hacen de ti un ser inolvidable, extraordinario y único. La mejor de las noticias es que esos hechos y momentos tú mismo los puedes construir, en vez de esperar a que se produzcan. Te voy a poner un ejemplo de ventaja psicológica, entre muchos de los que me gusta crear, en ocasiones, cuando llego de una fiesta, a las 3 de la mañana por ejemplo, y con unas copas de licor en mi cabeza, cualquiera iría a dormir. Pero yo no soy cualquiera, y tú tampoco que estás leyendo este libro. Más bien, y venciéndome a mí mismo, esto es, a Matilde,
como he bautizado en mis anteriores libros a esa voz interior limitante que, por cierto, me dice que es hora de descansar, empiezo a leer, escribir o a realizar videos. Sí, así como lo lees, en un estado parcial de ebriedad, del cual no me enorgullezco, pero que como ser humano experimento una que otra vez. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo es posible que hagas eso, si físicamente es imposible y hasta peligroso? Te recuerdo que la palabra imposible no se encuentra en mi diccionario púrpura, imposible es una opinión, no un hecho. También te digo que hago cosas como las siguientes de cara a lograr mi objetivo, me meto a la ducha y con agua fría me baño con la ropa puesta. Cualquier médico que esté leyendo esta publicación estará pensando que eso no es prudente ni saludable para el cuerpo. Coincido con ellos, tienen razón, pero lo hago. Y al empezar a leer con mi cabeza hecha una auténtica vorágine, y aliviado o estimulado por un café bien oscuro, vivo momentos de fascinante inspiración, en los cuales le doy gracias a la vida por estar ahí, haciendo cosas que pocos hacen. Esa práctica, por cierto, es prima hermana de la que ya he expuesto en otras páginas, aquella que da cuenta de mi apetito por trabajar hasta altas horas de la noche, al final de las cuales salgo al balcón para sentirme más vivo que nunca, registrar en mi computador o teléfono algo que crea útil y percibir, por cierto, que nadie, al menos por lo que veo, está despierto. Caminar sobre carbón encendido, a 800 grados de temperatura, en varias ocasiones, y plasmar uno de esos momentos, a través de una foto, en las redes sociales, se constituyó en una ventaja psicológica adicional. Hablar e interactuar con los participantes durante 15 horas consecutivas en mi primer evento de Cero Imposibles en Ciudad de México, en 2016, también lo fue. Antes de haber subido mi listón en muchos aspectos de mi vida, hablaba 4 horas y quedaba extenuado. El propósito, como ya lo dije, no solamente es hacer cosas distintas y con las cuales me sienta bien, sino también llenarme de una confianza tal que haga que en un escenario o ante una cámara de televisión, solo sea, y me comporte, como el efecto de esas ventajas psicológicas que hechos inauditos o poco practicados me han generado. Estoy seguro de que has vivido momentos especiales como esos, únicos, como para llamarlos ventajas psicológicas, momentos que te llenan de confianza sobre lo que puedes hacer. Piensa en ellos, siéntelos, están en tu mente subconsciente y marcarán tu destino. Atrévete a seguir viviendo momentos únicos, ve más allá, haz cosas distintas, supera límites, desafía lo convencional, destruye paradigmas, impón nuevas reglas, reta el statu quo, que vida solo hay una. Si te critican, no importa, si crees tener cosas geniales, no te dé temor darlas a conocer. Recuerda el ciclo de un genio, primero, lo ignoran, luego, le hacen bullying, después, desconfían, posteriormente, lo aclaman y cuando muere, lo añoran. Los resultados extraordinarios requieren conductas extraordinarias, o como lo dijera Mihaly Csikszentmihalyi, una buena vida se caracteriza por un enfrascamiento total en lo que se hace. ¿Quién no ha estado alguna vez profundamente enfrascado en un acto, una experiencia o una sensación? Csikszentmihalyi, quien fue profesor de la Universidad de Chicago, le llama el fluir. En la década de 1960, cuando él estudiaba el proceso de la creatividad, le sorprendió el hecho de que, cuando la ejecución de un cuadro iba bien, el artista estaba completamente enfrascado en su obra y seguía trabajando hasta acabarla, y olvidaba el cansancio, el hambre y la incomodidad. Luego, una vez terminada la creación, su interés decaía rápidamente. Había vivido una experiencia durante la cual el hecho de estar sumergido en lo que se hace cuenta más que el resultado de la acción. Está claro que, para un escalador que ha escalado repetidas veces la misma pared, el hecho de encontrarse en la cima cuenta menos que el placer de escalar. Lo mismo le ocurre al que navega por una bahía en un velero sin un destino preciso, toca un instrumento o practica un juego de paciencia. En esos momentos, estamos totalmente implicados en la actividad en sí. El sentimiento del yo se desintegra. No notamos que pase el tiempo.
Las acciones, los movimientos y los pensamientos se encadenan de forma natural, como cuando se interpreta jazz. Entrar en estado de fluir depende mucho del grado de atención que se concede a la experiencia vivida. William James, psicólogo, tenía razón al declarar, mi experiencia es aquello a lo que acepto prestar atención. Para entrar en el fluir, es preciso que la tarea atraiga toda nuestra atención y constituya un reto que esté a la altura de nuestras aptitudes. Si es demasiado difícil, se impone la tensión y luego la ansiedad. Si es demasiado fácil, nos relajamos y no tardamos en aburrirnos. En la experiencia del fluir, se establece una corriente entre la acción, el medio exterior y el pensamiento. En la mayoría de los casos se percibe como algo muy satisfactorio, a veces como un éxtasis. Se encuentra en el extremo opuesto del aburrimiento y de la depresión, aunque también de la excitación y de la distracción. La experiencia nos anima a persistir en una actividad concreta y a no abandonarla. Como es lógico, en algunos casos también puede crear hábito e incluso dependencia. El fluir, efectivamente, no afecta solo a las actividades constructivas y positivas. El jugador está tan fascinado por la ruleta o la máquina que no se da cuenta de que el tiempo pasa, incluso aunque esté perdiendo su fortuna. Idea millonaria número 23, abrevia. Las actividades que más desarrollas al día son pensar y hablar. Es vital que cada vez que pienses o hables vayas al punto clave, al final de la historia o hacia aquello que quieras decir, sin tantos rodeos, solo así el tiempo alcanzará para hacer todo lo que quieres hacer. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Hay personas a las que les preguntas, ¿cómo te fue en tu viaje? Las que responden de forma concreta, te dicen, me fue muy bien, excelente clima, gran compañía, sin contratiempos y el viaje cumplió con las expectativas. Otras, por el contrario, afirman, mira, el viaje empezó el viernes, 14 de marzo a las 3 de la tarde, el taxi que nos llevaría al aeropuerto nos recogió en mi casa, a mi hermana, la casada, que tiene un hijo de 4 años que es hiperactivo, y a mí, en un día con mucha lluvia. La verdad es que yo estaba algo escéptico sobre si era la mejor época del año para viajar, y también tenía dudas con la calidad del hotel que escogimos. Esta última persona no ha respondido tu pregunta, empieza a hacer una larga descripción de su viaje, y que no se te haga extraño si en 2 siglos y medio no ha terminado con su historia. Hay gente así, sin habilidades para sintetizar e ir al punto, a responder lo que tú preguntaste. Solo al final te dirán, quizás, que su viaje se caracterizó por coincidir con un excelente o pésimo clima, por tener una gran compañía, su hermana, y por cumplir con las expectativas, es decir, te dijo lo mismo que la primera persona de nuestro ejemplo, solo que mucho tiempo más tarde. Hay quienes son absolutamente descriptivos para hablar, no pierden detalles, pero nada es gratis. Todo ese tiempo que utilizaron para describir una actividad o pensamiento tiene su precio. El precio es que el tiempo no vuelve. Si desde el principio cualquier pensamiento o acción lo resumes y destacas lo más importante, no solo te servirá para ser más apreciado por tu interlocutor, sino también para que te rinda más la vida. Hay personas que cuentan historias demasiado largas y se vuelven aburridoras, no solo la historia, sino la persona. Estamos viviendo a un ritmo frenético y apreciamos mensajes cortos y contundentes, y como no, a las personas que tienen la capacidad de sintetizarlos y decirnos lo que es importante para nosotros. Abreviar, entonces, es una idea millonaria, pues te permite ser eficiente con el uso del tiempo y preguntarte siempre qué es lo que quiero destacar, sin perderme en los detalles de cada relato. Estoy seguro de que por tu vida han pasado personas que cuando empiezan a hablar sobre algo o a escribirte sobre algo, parecieran no terminar nunca. Por más paciente que seas te ves tentado a interrumpir y preguntarles. ¿Qué me quieres decir? Esa clase de personas no las queremos volver a ver con frecuencia, y no únicamente porque no llegan a nada con sus palabras, sino porque también nos hacen perder el recurso más importante del que disponemos en la vida. Nuestro tiempo.
Con menos palabras di lo que quieres decir, sin rodeos y sin desviarte de tu punto principal. Si pierdes mucho tiempo dando rodeos con una historia, solo piensa en cuánto vale ese tiempo que perderás en tu vida cuando sumes todas las historias que cuentes a lo largo de ella. Recuerda un principio económico que se aplica al tema de las palabras: el aumento en la oferta disminuye el precio. Si tú empleas menos palabras para destacar la idea principal, el precio de ella subirá, porque serán apreciadas. Si por el contrario eres de los que hablan sin parar y aún no expresas la idea central, las personas querrán que termines y el precio de tu prosa será más bajo. La vida se pierde en detalles. Simplificad, 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 decía el moralista norteamericano Henry David Thoreau. Simplificar nuestro discurso es evitar el raudal de palabras inútiles que proferimos sin parar. Es sobre todo, abstenerse de lanzar flechas que traspasan el corazón de los demás. Las conversaciones corrientes son ecos de ecos. Basta con encender el televisor o asistir a una reunión mundana para ser engullido por un aluvión de palabras que no solo son inútiles, sino que exacerban la codicia, el resentimiento, la vanidad. No se trata de encerrarse en un silencio altanero, sino de tomar conciencia de lo que es una frase acertada y de lo que representa el valor del tiempo. Una frase acertada evita la palabrería, las mentiras egoístas, los comentarios crueles y los chismorreos, cuyo único efecto es distraernos y sembrar la confusión. Siempre se adapta a las circunstancias, es suave o firme según los casos, y proviene de una mente altruista y controlada. La próxima vez entonces que tú sientas que te roban el tiempo, con historias interminables, que nada aportan y que pueden ser sintetizadas o resumidas, dile a tu interlocutor: cuéntame el final. Idea millonaria número 24, eres un rayo. En un mundo como el de hoy, el pez grande no se come al pequeño, pero el pez rápido sí se come al lento. La cultura del progreso paulatino ha hecho carrera en todo el mundo. Cuando ves progresar a alguien rápidamente, pones en duda lo que esa persona debió haber hecho para lograrlo, te genera dudas y te preguntas si quizá fue que se dedicó a actividades ilícitas. Sin embargo, es posible que la persona solo haya incorporado en su chip el concepto de progreso cuántico, veloz y exponencial. La mayoría de la gente transita por su vida de manera lenta y pausada, el incremento de sus ingresos de un año a otro no sorprende a nadie. Lo que esas personas muchas veces desconocen es que sus ingresos son a consecuencia de que tan rápido se mueve su mente, y con ella, lo que hacen. Sabes, si has leído mis anteriores libros, que soy un apasionado y obsesivo del lenguaje corporal, de lo que dicen las personas de sí mismas sin expresar una sola palabra. Basta que camines frente a mí para saber qué tan rápido eres. Basta que cuentes hasta 100 o que incluso toques una puerta, para conocer el ritmo de tu mente y de tus actos. No necesito ver tu hoja de vida, solo unos simples elementos de tu comunicación verbal y no verbal, para darme cuenta de cuán rápido avanzas en la vida. Y te puedo garantizar algo: si caminas lento, si cuentas los números despacio y si después de tocar la puerta por primera vez vuelves a tocarla solo minutos más tarde, ya sabré entonces que tus pobres resultados, sí, esos que muestran tu hoja de vida y de los que te lamentas, solo son las consecuencias lógicas de tu pobre velocidad. Y es que, para decir la verdad, tú no puedes ir rápido por la vida si tienes objetivos mediocres, solo los objetivos grandes. Solo las metas ambiciosas y que tengan por fin impactar la vida de millones de personas harán que tu velocidad aumente, que te muevas más rápido, que cambies de hábito sin vacilación alguna, que te impongas retos que te lleven al límite. Es vital que recuerdes que no podrás avanzar rápido si caminas detrás de lentos. Pregúntate entonces quiénes te rodean. Si personas que se han impuesto a sí mismas grandes velocidades de transformación para lograr metas altas o, si por el contrario, a tu lado caminan tortugas vestidas de seres humanos con objetivos pobres y vidas precarias. Recuerda también que el modo hervir, que con tanta frecuencia me has oído mencionar, es un estilo de vida que refleja la presión e intensidad que hay por dentro.
Muchos defensores del paso a paso y de la vida lenta y contemplativa pregonan la importancia de vivir despacio, para saborear y apreciar cada cosa que pasa. Te pido un favor, no me invites nunca a vivir así. Me basta con meditar y con hacer pausas, necesarias por demás, en muchos casos a través de la oración o la contemplación de un atardecer, para dar gracias y deleitarme con las maravillas de la vida. Pero de ahí a que eso sea la constante, hay mucho trecho. Allá afuera hay mucho defensor del paso a paso que ha muerto pobre, personas conformistas, con metas poco elevadas que, escondiéndose en sus temores, han sellado su suerte. Me apasiona ir más allá, me apasiona la cultura del rayo, de la rapidez, de la explosión, me apasiona reinventarme con frecuencia, retar mis límites y desafiar el statu quo. Cuando te reinventas con celeridad eliminas la competencia, porque te vuelves impredecible. Sin vanidad alguna te sugiero asistir a una de mis conferencias que dicto por todo el mundo, allí verás, y más allá de que la conferencia te guste o no, a un ser humano que ha sido capaz de reinventarse para que aflore su mejor versión y se obtengan así los resultados con los que ha soñado. Pregúntate en este momento, ¿cada cuánto te reinventas? ¿Eres una persona fresca y renovada o por el contrario luces pasado de moda y hueles a ropa vieja? Tú no vivirás 500 años para lograr lo que quieres. Enfócate, ve a fondo en lo que realmente importa y por la que estés dispuesto a morir para lograrlo. En muchas ocasiones me he puesto pruebas como las siguientes: entró a una habitación con el estómago vacío, es decir, sin haber ingerido alimentos en las últimas horas, y solo cuando tenga claro el producto financiero que quiero lanzar o la conferencia nueva que habré de dictar, salgo de la habitación. Pueden pasar horas enteras, puedo empezar a sentir el ruido de mis tripas por no comer, pero no salgo de allí hasta que no se me ocurre algo. Así, obligo a mi mente a que genere una idea, por estar al límite. En otras ocasiones inhalo y sostengo la respiración, y hasta que no llegue algo útil a mi mente, no exhalo, llegará un momento en que estaré entre una idea nueva o morir. Y surgen nuevas cosas, como resultado de esa presión que me impongo. Tú te estarás preguntando con escepticismo, bueno Juan Diego, esta teoría es muy bonita, pero me suena algo extrema cómo se ha traducido ella en resultados. Solo te pondré algunos ejemplos numéricos para que tú, siendo escéptico, compruebes la validez de lo que aquí expongo como esencia. Aplicando la presión y la mayor velocidad interior, pasé de ganar $800 en el 2003 a tener meses de miles y miles de dólares en ingresos en 2007. Más tarde, logramos recomponer con mi equipo de trabajo un evento que parecía frustrarse en diciembre de 2017, como consecuencia de la cancelación del lugar en el que haría mi primera conferencia de ideas millonarias en Bogotá, y convertirlo en un éxito rotundo, con cientos de personas en el auditorio, provenientes de distintos lugares del mundo. A 24 horas de la conferencia, para que me entiendas mejor, con todo preparado, nos cancelaron el lugar para realizar el evento. Quien dijo miedo, me dije, esto hay que sacarlo adelante. Y se hizo, en un mejor lugar incluso, y fue un éxito. Y en un último ejemplo, cuando pasamos de 800,000 seguidores en 2016 a más de 2 millones en 2017. Te estoy hablando de la velocidad que los púrpuras debemos imponernos para lograr resultados extraordinarios y olvidar, para siempre, la cultura de la lentitud, del no se puede o del eso es imposible. Adopta la cultura del rayo, rápido, potente, súbito, sin tiempo que perder. Idea millonaria número 25, gánale a la ley de Murphy. No permitas que los pesimistas, escépticos, supersticiosos o especies similares arruinen los resultados que quieres para tu vida. ¿Has oído de una ley según la cual si un pan untado de mermelada cae al piso, lo hará por el lado de la mermelada? Sí, esa es la famosa ley de Murphy. De ahora en adelante, repite conmigo, no me importas, ley de Murphy, así como lo lees, y sigue diciéndole, mi capacidad y mi facilidad para apalancarme con cualquier cosa que ocurra, es superior a ti. Te voy a poner un ejemplo específico.
el 20 de diciembre de 2017 transmitimos en vivo un evento a través de las redes sociales. Con 2 horas de anticipación, todo se preparó de manera minuciosa para que el evento fuera un éxito. En el momento en que iba a empezar a hablar empieza un concierto exactamente al lado del lugar donde nos encontramos para hacer la transmisión y sin que tuviéramos idea de su realización, allí, con todo el volumen posible y todos los participantes haciendo gala de su potente voz al cantar. Tienes un par de opciones en tu cabeza en ese momento. La primera, decirles a miles de personas que en ese instante están conectadas para participar desde distintos lugares del planeta, en breve regreso. Debo superar un problema técnico de última hora. La segunda opción, la púrpura, la que desafía la ley de Murphy, la que usamos finalmente, señoras y señores, hemos querido hacer esta transmisión en vivo, con música de fondo, para cerrar felices y en un ambiente jovial este año 2017. Éxito total. Una transmisión en vivo adobada con un nuevo ingrediente, la música. Óyelo bien, cualquier cosa que te pase en la vida, incluso en aquellos momentos que parecen inverosímiles, está ahí para que la aproveches y te hagas más grande. Apalancamiento en vivo. Lo siento por ti, ley de Murphy, si pensaste que arruinarías nuestra transmisión.